Hola a todos, soy Miguel Rosso, el fundador y CEO de Air4U. Queremos invitarlos a que vean el primer capítulo de Air4U Podcast. Estuvimos con Mónica Álvarez, profesora investigadora de materiales de la Universidad EAFIT, fundadora y gerente de Bottom, una spin-off de nanotecnología. Hablamos sobre los retos de investigación en Colombia, de cómo emprender siendo investigador. Hablamos sobre la situación de la calidad del aire, sobre el impacto del material particulado, de los compuestos orgánicos volátiles en nuestra vida, las soluciones que estamos trabajando ambos, tanto en Air4U como con Bottom, para poder mejorar la calidad del aire que respiran. Los que no me conocen, mi nombre es Miguel Rosso, yo soy el fundador y CEO de Air4U. Air4U es una startup o una empresa emergente ubicada en Bogotá, dedicada a desarrollar soluciones para controlar y mejorar la calidad del aire interior que respiramos tanto en hogares como en empresas. Llevamos 5 años en el mercado, pero bueno, el motivo de estar acá, quiero hacer un espacio diferente. No quiero hablarles de las soluciones que tiene Air4U o cómo ellas ayudan a mejorar la calidad del aire, sino hemos decidido crear un espacio con el fin de acercarnos a ti frente a los temas de interrogantes que puedas tener sobre la calidad del aire. Realmente el aire que respiro, si es contaminado, no es contaminado, cómo mido eso y muchas otras historias que en relación a esta temática, que ha sido el objetivo de nuestra empresa, pues se pueden estar dando. Les cuento un poco este espacio donde surge del liderazgo como tal de Air4U, que he venido teniendo desde los últimos 5 años. Siempre hemos tenido un reto, y es cómo llegar a ustedes en relación a entender cómo la problemática de la contaminación realmente está afectando a los colombianos. En la planeación que tenemos cada año, junto con mi socio Lisímaco Vázquez, estábamos planteando ideas de cómo podernos acercar a ustedes. Una de las frases que me marcó y que fue inspiración para crear esto que estamos haciendo en este momento es el tema de, él nos dijo, divirtámonos mientras vamos creando esta empresa. Esa frase a mí me impactó y ahí empezamos como a plasmar ideas de cómo de hacer Air4U algo más cercano. Justamente en esa época estaba hablando con un amigo médico y él me comentaba sobre que estaba haciendo un podcast con unas amigas y de un momento a otro se le perdieron unos micrófonos. La anécdota que él me comentó unos días después me rebobinó en el cerebro para poder diseñar esto y plantear lo que es Air4U Podcast. Se lo llevé a mi socio, le comenté por qué no hacemos un podcast que cada vez este tipo de contenido siento que está impactando a las personas, y él lo vio bien y empezamos como a estructurar esto. Después de varios meses de planeación y aparte que a un CEO le toca hacer muchas cosas dentro de una empresa, pues decidimos hacerlo realidad el día de hoy. Creamos Air4U Podcast, es un espacio en donde vamos a estar con personas relacionadas con el tema de calidad del aire, profesionales con una experiencia considerable, significativa, que podamos hablar tanto de este tema, sí, que es el objetivo, lo que nos trae hoy acá, pero también de experiencias humanas, de lo que nos pasa a nosotros día a día para poder salir adelante, para que nuestros proyectos, para que nuestras startups puedan salir adelante. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles en este primer capítulo de Air4U Podcast a una persona que yo admiro mucho y me siento complacido de que pueda estar aquí con nosotros. Y es la doctora Mónica Álvarez. Con Mónica hemos desarrollado una relación estrecha profesional. Hoy en día hemos suscrito pues una alianza entre la Universidad EAFIT y la spin-off que ella lidera, que se llama Bottom, que ya les va a comentar en detalle de qué se trata. Y bueno, tomamos la decisión de que Mónica sea nuestra primera invitada en este espacio llamado Air4U Podcast. Entonces, Mónica, primero que todo, muchas gracias por estar acá, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, Miguel, pues muchas gracias a ti, muy honrada de ser la primera invitada a tu podcast
y felicitaciones y espero que sean muchísimos más y estaré muy atenta a seguirte escuchando cada mes que salga tu podcast. Muchas gracias, Mónica. Gracias por estar acá. Listo, Mónica. La idea es que hablemos un poco de todo. Dije en un inicio hablar de calidad del aire, pero también quiero conocer un poco de tu rol como investigadora y también esa parte humana, que siento que los colombianos estamos un poco desconectados con la investigación. Y la investigación es un tema valioso para construir país y hacer crecer nuestro país. Entonces, primero que todo, Mónica, cuéntame, ¿quién eres tú? Bueno, llevo ya 17 años acá en la Universidad de AFIT. Llevo siendo profesora, básicamente en temas de materiales, ciencia e ingeniería de materiales. También hago investigación. Llevo estos 17 años pues siendo profesora y haciendo proyectos de investigación básicamente en ciencia de materiales, específicamente en materiales. Siempre he trabajado en materiales poliméricos, que es una de las familias que hay. A partir de ahí, yo les digo a mis chicos que lo que nos gusta de los materiales y lo que hacemos nosotros es que nos divertimos un poco entendiéndolos, modificándolos. Y eso hemos hecho estos 17 años acá en la universidad. Y un poco tu perfil, sé que eres ingeniera química en la Universidad Nacional, sé que también tienes un doctorado en el tema de materiales en la Universidad de Valladolid, si no estoy mal. Has escrito más de 40 papers o has participado en más de 40 papers. O sea, has tenido una vida de investigación bastante activa, bastante fructífera. También sé que has sido profesora visitante en universidades de Estados Unidos. Pero cuéntame un poquito cómo es el día a día del investigador. De pronto las personas que ven este podcast, que no están familiarizados con este mundo, ¿cómo es el día a día de un investigador? Bueno, pues yo creo que no se sale muy de lo normal, ¿cierto? Yo pues lo primero que hago cuando abro los ojos es pensar en el desayuno, realmente. Entonces, sí. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que más pienso en el día a día es en los compromisos, porque los compromisos muchas veces más allá de, sea con un proyecto, digamos que hay un compromiso más con los estudiantes, y estoy pensando como en los estudiantes de pregrado y posgrado, porque las investigaciones no se hacen solas. Entonces digamos que ahí tener como estudiantes que ayuden, que apalanquen y que sobre todo que con las ideas que uno tiene le ayuden como a materializarlas, muchas de ellas, eso es importante. Entonces, por ejemplo, muchas veces el día a día va pensando mucho en cómo alinea uno las expectativas que uno tiene para resolver proyectos, también como con los intereses de las personas, sobre todo en lo que nosotros hacemos desde la academia, desde la universidad, que es despertar vocaciones, ¿cierto? Y cómo hacer que los chicos se encarreten haciendo esto, porque realmente no es a veces muy fácil que los chicos se encarreten, porque por ejemplo yo hago una investigación que es una investigación muy experimental, es decir, hay que hacer ensayos, hay que hacer pruebas, validaciones, hay que estar en el laboratorio, y eso amerita pues ciertas habilidades, pues no solamente de las duras, sino también de las blandas, tener paciencia, como capacidad de a veces manejar la frustración, porque uno piensa pues que lo piensa y uno dice lo voy a hacer así, pero muchas veces primero no y el sí viene mucho tiempo después. Entonces ahí creo que muchas veces es pensar cómo alineo como esas expectativas. Y lo otro es que a veces también uno, pues dentro de mi rol de profesora, tengo como muchas labores. Yo a veces digo, yo soy como un poquito bombero, apago incendios en el transcurso del día. Entonces, digamos que mi día a día empieza así, pero se empieza a subir y subir y subir de nivel. Entonces, muchísimas veces, por ejemplo, algo que yo siempre tengo que hacer es que tengo que hacer ejercicio, porque yo tengo como un metabolismo, no sé cómo llamarlo, muy particular, y es que me voy como subiendo en el día. Entonces necesito como que haya algo que me drene, porque si no quedo como activada y me cuesta a veces dormir. Entonces me despierto, empiezo mi día
como pensando en todas las cosas que hay que hacer desde la investigación, los estudiantes, estar con los estudiantes de posgrado, alinear cosas, mis clases, más las actividades pues que tengan de cara como a la universidad, y de ahí pues al final del día generalmente hacer ejercicio para tratar de equilibrar las fuerzas. Ese siempre súper activa. Sí. Y bueno, en ese día a día, porque lo que entiendo es que tú le dedicas una gran parte de tu día a la universidad. Sí. Compromisos, clases de pregrado, de posgrado, investigación, Borom, que ahorita hablamos de ello, etc. ¿Qué haces cuando no estás en la universidad, aparte del ejercicio? En tus tiempos libres, sí, detrás de la bata del laboratorio, me listo, gustaría decir. Bueno, lo que te decía ahora, algo esencial que hago, pues, hacer ejercicio. O sea, si no hago ejercicio, creo que, bueno, estaría un poquito enloquecida. El ejercicio me ayuda muchísimo, como a drenarme. Algo que también hago es estar con mi familia, pues eso es como una recarga de batería infinita para mí, estar con mis hermanos, como con todo mi entorno familiar. Afortunadamente pues tengo un círculo muy ameno, pues muy afectivo, entonces eso me recarga muchísimo. Me gusta mucho ver pelis, el cine, leer, conversar con los amigos, ¿cierto? Me gusta mucho comer. Yo sé que hay mucha gente que me dice porque tengo una manera de comer un poco, soy bastante quisquillosa con cómo como, no me encanta comer, entonces eso es más o menos mi día a día. Lo que venías comentando me llamó la atención dos cosas. Uno es cómo generar como ese interés en tus estudiantes, creo más que todo en pregrado, de que investiguen, porque hoy en día la tecnología ha facilitado muchas cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini y otras herramientas. Dice, pero ¿para qué voy a investigar quizás si esas herramientas ya me dicen muchas cosas? Y ya tengo la información que necesito ahora a un segundo. Antes era Google, pero incluso con Google tenías que buscar, investigar, no te da toda la información, recopilar, pero ahora siento que estas herramientas de inteligencia artificial te aterrizan todo. ¿Cómo es ese reto hoy en día? Sí. El reto es súper grande, pero hay algo que, por ejemplo, lo dije hace un par de semanas, los estudiantes de posgrado, como en un primer curso, que es un poco como metodología de la investigación, tienen que escribir el anteproyecto. Y yo les decía, las herramientas de la inteligencia artificial están muy bien y están para usarlas, no hay ningún problema. La situación es cómo las uso, ¿cierto? Entonces yo les decía, lo importante es, primero tienes que entrenar el cerebro. Es decir, si tú quieres plantear una investigación, quieres saber cómo realmente se plantean unos objetivos, cómo se hace un planteamiento del problema, primero entrena tu cerebro. O sea, primero asume el reto de cómo se hace, ¿cierto? Ya cuando tengas la capacidad suficiente de hacerlo, las puedes utilizar, porque ¿qué sucede? Como con el uso generalizado, prolongado de este tipo de herramientas, es que tú no eres capaz de tener como un filtro, o tú no tienes un filtro que te ayude a identificar si lo que te está diciendo la IA es lo suficientemente válido o acorde con lo que realmente tú estás interesado en hacer o desarrollar en investigación. Entonces, cuando uno entrena el cerebro, tiene esa capacidad de reflexión, de pregunta, que uno sea capaz de haber leído muchísimo, porque muchas veces para uno plantear alguna problemática o identificar algo, una investigación, es porque uno ha leído mucho o ha entendido algo, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué no? ¿O por qué no ha pasado esto? Entonces, esa capacidad de entrenamiento, yo sé que cuesta muchísimo, pero es súper importante hacerla. Entonces, yo creo que una vez ya el cerebro está entrenado, uno las puede utilizar, porque ahí, yo siempre les digo a los chicos, no crean ciegamente en lo que yo les dice. Digamos que eso es como demasiado atractivo y fascinante y uno se puede quedar enganchado. Pero lo más importante es que uno tenga la capacidad de ser reflexivo y ser como un veedor, ¿cierto? Hacer como esa curaduría de lo que me está mostrando la IA, sí es cierto, no es cierto. Tener como esa capacidad y uno ponerle como ese filtro, como esa curaduría de cuadrar muy bien lo que ellos les están diciendo. Entonces sí es un reto, pero uno tiene que ser capaz también de ellos hacerles ver que si no se hace como desde el inicio, realmente no van a
aprender a hacer como un ejercicio como es, porque les va a facilitar demasiado todo y eso no va a generar como una capacidad de como de generación posterior de nuevos desarrollos o nuevas cosas. No, interesante, Mónica, lo que dices. Tú dijiste algo y es entrenar el cerebro. ¿Cómo hay que entrenar el cerebro para tener? Están estos temas, pero digamos que una de las cosas que yo pienso es como ese ejercicio de entrenamiento es como el ejercicio constante de estar, no sé, leyendo, pensando, incluso discutiendo con los pares, o sea, con gente que trabaja temas similares, ¿cierto? Hay algo que utilizan, una expresión que utilizan mucho pues las personas que trabajan o que son muy de la línea pues de las ciencias humanas, que es evitar la pregunta, ¿cierto? Entonces como quedarse ahí generando como de por qué sí, por qué no, por qué aquello, por qué lo otro. Yo creo que eso es importante. Mencionabas algo también, uno de los temas de la investigación es la constancia y la perseverancia. Tú lo mencionabas y creo que no solamente sea en la investigación, sino en la misma vida. En mi caso como emprendedor, desarrollar un proyecto, sacarlo adelante, a veces suele ser frustrante, seamos honestos, y creo que en la investigación también pasa. Cuando no te da el resultado deseado, algo falló en una validación, quizás en el planteamiento de una hipótesis, pues suele generar muchos sentimientos. Y hoy en día estamos en un mundo en donde todo es muy rápido. Alguna vez me decía un compañero, Miguel, es que ustedes los criaron en relación con obtener las cosas rápido. Y comparémoslo con los alimentos. Tú sacas la leche del refrigerador. Tú quieres comprar algo, lo sacas de tu despensa o quieres palomitas, las metes al microondas y ya están. Yo vengo del campo y a mí me enseñaron que para obtener un alimento debo desde sembrarlo, empieza a echar raíces, el tallo, las hojas, luego el fruto y todo ese proceso que tarda meses o incluso años. Entonces ahí contrasta un poco con la dinámica que hoy en día estamos viendo a nivel mundial de que todo es rápido y en los negocios pasa como, no es que si el negocio no da resultado en 6 meses, ya es pérdida, o replanteemos o hagamos o validemos cosas, pero hay en muchos momentos situaciones que no son así. Y en la investigación, tú lo dijiste, ¿qué pasa? Cuando tienen esos momentos que no sean los resultados, de que quizás van lento, ¿cómo manejan esas situaciones? Aquí, Miguel, estamos en la universidad, entonces nos podemos dar como la licencia de pensar los errores, ¿cierto? Pensar por qué no dan las cosas. Incluso de ahí aprendemos muchas veces más que cuando nos dan, ¿cierto? Porque no hemos tenido en cuenta o en consideración algún tipo de variable, algún tipo de parámetro, entonces cuando las cosas no dan, a veces aprendemos mucho más que cuando nos dan de uno. Entonces realmente para nosotros a veces es frustrante, eso es cierto, y por ejemplo pasa a mí ya pues como que ya he aprendido a lidiar con esa frustración, pero a los estudiantes sí les cuesta lidiar con esa frustración. Pero yo siempre les digo, y yo hacer investigación fortalece una virtud muy importante, que es la paciencia. Entonces, hay que considerar eso, que no siempre se llega en el primer momento al resultado ideal. Para poderse mantener. Creo que es un consejo también que todos debemos aplicar en nuestras vidas. Bueno, Mónica, te hago otra pregunta. Tienes una hoja de vida muy interesante, te la rescaté, te la resalté ahorita, pero ¿por qué pensaste o estás haciendo investigación en Colombia y no en otro país? Y con toda honestidad, tú tienes todo el perfil, todas las habilidades de pronto para ir a otro país a hacer investigación. Y de pronto acá en Colombia, sí, por ejemplo, la EAFIT está haciendo un trabajo muy interesante, pero siento que a nivel país estamos muy limitados aún, no se cuentan como con los recursos suficientes, los elementos, todo eso. Entonces, ¿por qué decidiste creer en Colombia y hacer investigación acá en Colombia? Pues, pues yo creo ahí, Miguel, que hay una razón muy importante, es que es el país de donde soy colombiana, entonces la pregunta sería, ¿por qué no hacerlo acá? ¿Cierto? ¿Por qué no hacerlo en Colombia? Y te lo juro que cuando estuve viviendo por fuera, desde el primer día que pisé una universidad en el exterior, yo dije, yo me regreso. O sea, siempre lo tuve clarísimo porque realmente, o sea, a mí me interesa hacer país, ¿cierto? De alguna manera.
¿cierto? O sea, todo mundo cuando se levanta a trabajar, trabaja en cualquier parte, está haciendo país. Esto es también como mis intereses. Interesante, yo también me alineo ahí con eso, o sea, acá estamos construyendo país. Yo siento que Colombia es un país grande, con problemas, con limitaciones, pero en sí es un país grande, con talento, con mucha creatividad, que podemos hacer muchas cosas para mejorar este país. Y la invitación es como no perder la fe en Colombia nunca, a pesar de los problemas, de las situaciones, etc. Bueno, Mónica, voy a hacerte mi última pregunta en este punto de investigación. Y es como, ¿cuáles han sido los principales retos que tú has tenido como investigadora a lo largo de estos 17 años de experiencia? Bueno, digamos que han sido varios, pero voy a resaltar uno y es, por ejemplo, últimamente, que es lidiar con el desgaste que genera, por ejemplo, un poco el sistema actual que tenemos de país de CTI. Porque claro, somos un país en el que los recursos para hacer investigación no es que sean pues muchísimos, son limitados, y como son limitados, digamos que se necesita generar como unas sinergias muy grandes para poder aprovecharlos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Digamos que en ese afán de generar un mayor aprovechamiento y un mayor impacto con los recursos que hay, entonces a los investigadores nos cuesta casi que ser malabaristas. Entonces tenemos que empezar a establecer alianzas con un montón de actores, hablar con un montón de frentes y muchas veces hacer propuestas como muy robustas desde el punto de vista de alineación de muchos actores y además lidiar como bueno, lo voy a decir, como con la burocracia que pone como también el sistema, y todo ese esfuerzo no se ve luego como visto, porque simplemente te dicen no fue aprobada la propuesta y nunca te dan como una retroalimentación de vida. Y por ejemplo, cuando llegas como a un banco de evaluaciones, por ejemplo, la última propuesta estuve en un banco de evaluaciones y tenía que pasar como 4 filtros, y en los 4 filtros era un panel o unos evaluadores diferentes, entonces la trazabilidad de la evaluación se perdía. Entonces ese ha sido como un gran reto, como ese desgaste al que te somete como el sistema, y es uno como, pues madre, ¿cómo continuamos? Porque hay muchos colegas, conozco muchísima gente que es valiosísima, súper buena, que simplemente ha dicho no, ya no aguanto más, me voy a dedicar a mis clases, a trabajar con los chicos, no sigo pues buscando como recursos con el sistema porque realmente desgasta. Eso es como uno de los grandes retos. Y otro tiene que ver, por ejemplo, con la formación de alto nivel. Me explico. Nosotros acá en la universidad, además de formar los estudiantes de pregrado, digamos es una labor social muy grande del país, ahí están los estudiantes de posgrado que tienen una formación, hay gente valiosísima, súper brillante. Muchísimas veces en las empresas aún no se ha entendido como el papel o el rol que pueden tener estas personas, una persona con una formación de alto nivel, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que puede generar o el impacto en innovación que puede crear una empresa. Entonces, muchas veces cuando formamos estos estudiantes, estas personas con grado de maestría o los de doctorado, a veces les cuesta ubicarse o enrutarse o engranarse como en el sistema productivo del país. Eso también me parece un reto y me cuesta a veces como un poquito como de dificultad de entenderlo. Una pregunta, pero la quiero hacer cuando estemos hablando como de la alianza con Boron, que es esa alianza universidad-empresa, porque siento que aún así sigue muy pobre esa situación y eso no debería existir. Aquí quiero conectar ya con el tema de calidad del aire un poquito, y es, tú nos comentabas, eres investigadora de materiales, entre ellos ustedes han hecho, digamos, diferentes desarrollos. Uno de ellos ha sido las nanofibras, que ahorita los vamos a comentar un poco más, pero el tema es por qué conectaste todo este tema que has venido desarrollando con calidad del aire. ¿Hay alguna razón, algún origen, algo que te motivó? Como una aclaración, digamos que yo no soy como súper experta en calidad del aire, ¿cierto? Sin embargo,
una de las aplicaciones que hemos visto de los desarrollos o de las investigaciones que tenemos en la universidad, aquí en nuestro grupo de investigación, es precisamente unas soluciones que contribuyen de alguna manera a generar control o purificación del aire, ¿cierto? Entonces digamos que para apalancar un poco la investigación hemos necesitado como el contexto o enmarcarlas dentro de lo que es como los efectos en calidad del aire, cómo eliminar material particulado, microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ahí es donde hemos podido como nuestra investigación enmarcarla o enfocarla hacia estos temas de calidad del aire. Mencionabas tal vez el tema de material particulado. ¿Qué impacto puede tener en las personas el material particulado? Porque de pronto los que nos están escuchando, valga la redundancia, han escuchado material particulado, pero a veces no entendemos ese concepto y qué tanto impacta. Escuchamos material particulado, PM10, PM2.5, PM1, pero no conocemos a fondo esa definición. Y más de la definición quiero preguntarte, ya que han estado trabajando el tema, el impacto que el material particulado puede generar tanto a las personas al inhalarlo, al estar en contacto, como a las empresas. Bueno, realmente ahí hay algo muy importante y es que incluso el concepto puede ser muy difícil como de entenderlo, sobre todo para las personas normalmente, y es que no se ve. Listo, o sea, el problema del material particulado es que entre más pequeño sea la partícula, menos se ve. Y ahí entre menos se ve es porque es cuando empieza a ser más complicada, ¿cierto? Simplemente el material particulado es como el resultado de diferentes acciones, las emisiones que generan los autobuses, los carros, etcétera, etcétera, que van al ambiente, ¿cierto? Pero no solamente es esa. O sea, digamos que ahí tenemos ese tipo de material particulado, que es lo que muchas veces la gente puede percibir como el hollín, o cuando uno muchas veces se encuentra como muy expuesto en la calle, que uno llega como sucio, que se ve como, ese podría ser como ese es un indicio de material particulado, pero también algo son la generación de vapores, ¿cierto? Hay unos compuestos orgánicos volátiles que también son considerados dentro de este gran espectro de lo que sería el material particulado. Entonces hay una serie de tamaños que efectivamente se encuentran clasificados y dependiendo de esos tamaños es que uno puede generar como unas propuestas, unas soluciones de filtración o de poderlos atrapar. ¿Qué sucede? Los más pequeños, cuando se habla de PM10, PM2.5, generalmente lo que hace referencia es como el tamaño que es en el que esa, por ejemplo en 2.5 es el tamaño con el que uno desarrolla o diseña como el sistema de filtración, particularmente para que esa sea la partícula que uno generalmente llama las partículas más penetrantes, uno tenga como la capacidad de retener como en mayor proporción, ¿cierto? Los efectos en la salud, pues digamos que otra vez más no soy como médica ni muy experta en esto, pero lo que he leído para poder apalancar como la investigación que hacemos en estos sistemas de filtración es un ejemplo. Pensemos por ejemplo en los pulmones como la esponja de la cocina o una esponja, ¿cierto? Pensemos en que si el aire está limpio, entonces digamos que la esponja es capaz de absorber, por ejemplo, ese aire, digamos un agua limpia, y la puede absorber y la esponja queda igual, es decir, no le cambia el color a la esponja puede, digamos, libera esa agua y no le pasa nada en términos de su composición inicial. Pero si el líquido que la esponja va a traer está contaminada, ¿cierto? Si asemejamos que la esponja son los pulmones, y ese aire que llega a los pulmones está contaminada, entonces esa esponja va a retener ese tipo de contaminantes, entonces ya la esponja ya no va a quedar del color, digamos, rosadito que pueda tener, sino que puede empezar a tener colores amarillentos, como si por ejemplo estuvieras tú lavando los platos de la cocina y estás lavándolos después de haber hecho una lasaña y te queda la esponja totalmente oscura, ¿cierto? Entonces ahí es donde tienes como el agua total, digamos, contaminada, y te va a generar una contaminación, digamos, en la esponja, o en este caso serían los pulmones. Y algo muy particular es que la gente siempre asocia
a que los problemas del aire, de la contaminación del aire, son problemas respiratorios, ¿cierto? Pero hay una particularidad y es que no solo son los problemas respiratorios. A mí, por ejemplo, algo que me impacta muchísimo y que eso pues cuando estuvimos después, que eso se empezó a concientizar muchísimo después de la pandemia, ¿cierto? Y es que la contaminación aérea genera problemas además en el cerebro y en el corazón. Entonces, hay ahí como un llamado muy grande y ese es que no solamente son los pulmones, la garganta, sino que es el cerebro y es el corazón. Por ejemplo, el año pasado estuve en un evento, en un congreso en Estados Unidos, precisamente era un congreso de filtración, y había muchísima gente de la Comunidad Europea, porque allá están realmente muy preocupados por esto, porque hay unos estudios, tienen varios estudios financiados precisamente por la Comunidad Europea, donde estaban encontrando que la calidad del aire, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, afectaba el desarrollo de los niños. Y eso lo evidenciaban con la reducción en la memoria de trabajo, como en ciertos aspectos o parámetros de creatividad. Digamos, ellos tienen ya unos estudios, incluso creo que en Barcelona hicieron un estudio hace un par de años, no lo recuerdo muy bien, un estudio que se llamaba Breath, era brain, pues así como breath de respirar, pero era como brain, como el efecto en el cerebro, y ahí han encontrado como esta serie de dificultades. Entonces realmente como un llamado importante es que el material no es solamente respiratorios, sino que es que va mucho más allá, porque claro, como hay un material particulado que es muy fino, que no lo vemos y ese termina siendo hasta de los más peligrosos, y simplemente cuando uno siente como un mal olor o cuando uno llega a una habitación y está como recién pintada o como con cosas nuevas, ahí hay un montón de contaminación en términos de, por ejemplo, VOCs, que no necesariamente es material particulado. O sea, siempre se ha pensado que es como estar afuera con lo que libera el exhausto de los carros, pero hay otros muchos más que también afectan la salud. Mencionaban los VOCs, que son los compuestos orgánicos volátiles. ¿Podríamos definirlos? Como la definición que tiene desde la química, son compuestos orgánicos, sí, que se volatilizan muy fáciles, que son como muy utilizados, solventes, ¿cierto? Solventes que se utilizan, por ejemplo, en las pinturas, en adhesivos, en los adhesivos para los muebles, para algún tipo pues, de enchapes. Muchos productos de limpieza también los tienen, aromatizadores, pueden tener este tipo de sustancias. Entonces realmente ahí, y terminan siendo muy irritantes, ¿cierto? Y son moléculas, compuestos que pueden también llegar, o podemos respirar y pueden llegar tranquilamente al interior del organismo. O sea, es decir, si yo uso un aromatizante, si recién pinté mi casa, puedo estar expuesto a inhalar este tipo de compuestos. Sí. Incluso, por ejemplo, hay una definición que existen en términos de los edificios. Cuando los edificios no tienen como sistemas de aireación o recirculación del aire, hay un concepto que es como de edificio enfermo. Sí, el síndrome del edificio enfermo. El síndrome del edificio enfermo, ¿cierto? Porque, no sé, por situaciones de diseño o arquitectónicos que no hayan generado como una recirculación, una ventilación o una aireación adecuada, entonces muchísimas veces se suelen concentrar y estos... si no hay como una limpieza adecuada, pues estos se empiezan a depositar sobre las paredes, sobre las superficies, y en la medida que la gente los recircula, pues simplemente los va como otra vez resuspendiendo, se van depositando y ahí empieza a aparecer este ciclo y se empiezan a concentrar con el tiempo. Es decir, en relación a todo lo que tú nos estás comentando, uno puede asociar que respira material particulado afuera, pero adentro también lo estamos respirando. Claro. Si el asunto es que como no se ve, entonces la gente piensa que no hay nada. Exacto. Ahí tú tocas algo interesante y es el no se ve. Y nosotros en Air4U hemos enfrentado mucho ese reto. ¿Usted cómo nos garantiza que realmente está purificando el aire? Sí. Incluso en algún comentario salimos en Shark Tank y uno de los comentarios decía, este man vende humo. Literal me acuerdo. Ajá. Pero se puede, o sea, aquí hablando contigo, esto se puede evidenciar, esto se puede ver, todo este material particulado, todos estos compuestos orgánicos. Incluso, por ejemplo, nosotros hace un par de años, en una investigación con varios colegas de acá de la Universidad de AFIT, con colegas de la Universidad del CES y la Universidad de Antioquia, empezamos a mapear como en la ciudad, como
pusimos como sistemas de filtros en varias partes, precisamente para capturar ese material particulado y cómo se veía, Sí. ¿cierto? Y hay uno pues que suelen ser como el material grueso, que es el que la gente pueda, como el polvito pues que uno ve por ahí, pero hay uno que es el más fino, Ujú. que claro, cuando uno utiliza por ejemplo técnicas como microscopía electrónica, nosotros poníamos los filtros, capturamos durante cierto tiempo y después íbamos al microscopio y evidentemente uno ahí empezaba a mirarlos y empieza a mirar uno como también los mecanismos de cómo ese material particulado interactúa entre ellos mismos, ¿cierto? Y ahí empezamos pues a encontrar como cosas muy interesantes, pero sí, claro, es simplemente que poner un filtro y uno empezar a generar la captura y luego uno puede con técnicas de análisis instrumental validar que efectivamente se ve algo y qué es lo que hay. Listo, Mónica. Uno de los temas también que digamos a los colombianos nos ha costado entender, sobre todo este tema de calidad del aire, de material particulado, pero en Colombia no estamos respirando un aire tan contaminado como en ciudades de la India, de la China, de Bangladesh, que los niveles de calidad del aire, el famoso indicador ICA, está en niveles de 200, 300, que en muchos momentos a las personas les toca salir con tapabocas. Pero mi pregunta, Mónica, es ¿por qué debemos preocuparnos por la calidad del aire, a pesar de que en Colombia los niveles de calidad del aire son moderados? Y estamos en Medellín, y Medellín tiene una situación particular, y es que en febrero o marzo los índices de calidad del aire se disparan, creo que llegan a un nivel que es como hay que tener precaución para los grupos sensibles. Grupos sensibles son aquellos que sufren de asma, enfermedades respiratorias, en donde una mala calidad del aire pues tiene un impacto en su salud. Ahí es cómo podemos ser conscientes, volviendo al tema de los colombianos, ¿debo cuidar mi calidad del aire? Ahí cómo lo podemos hacer, cómo debemos despertar esa conciencia, ese interés. Ya, lo que pasa es que, claro, es como una especie de enemigo silencioso. Claro, como no se ve, entonces no, y muchas veces, lo que te decía ahora, la gente lo asocia más como a problemas respiratorios. Y la consecuencia que pueda traer como un espacio contaminado es como muy en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos en Colombia no tenemos los niveles pues de China o algo así, pero eso no quiere decir que no debamos preocuparnos por eso. Eso es simplemente, o sea, calidad del aire es calidad de vida. O sea, nosotros algo es agua limpia, beber agua limpia, lo tenemos más interiorizado. Total. ¿Cierto? Porque claro, o sea, tú no te vas a tomar un agua pues que veas turbia. Incluso o sea, por ahí. desde los 90 las personas tienen esa conciencia, que surgieron los purificadores de agua, de ozono, ahorita hay unos filtros de agua de diferentes marcas y las personas lo tienen muy interiorizado. O sea, si esta botella estuviera sucia, ninguno de los dos la bebemos, pero si con el aire no nos está pasando eso. Sí, pero yo creo que es por ese asunto, Miguel, de que es muy difícil tener como esa percepción, pero yo creo que de pronto la pandemia contribuyó un poquito a que nos concientizáramos que es que el aire también es importante, ¿cierto? Tener como una calidad de ese aire también es importante. Entonces, ¿cómo generar como la conciencia de la calidad del aire? Va muy de la mano como por ejemplo tener incluso estos espacios, poder decirle a la gente, hacerle un llamado y es que vengan, es que, o sea, el agua está muy bien, es importante, pero es que respiramos aire. Ay, no tenemos nada más y tenemos que también respirar el aire, porque es que, claro, tenemos los purificadores de agua, los filtros de agua, pero es que resulta que nuestros grandes filtros de aire son los pulmones. Entonces, si a nuestros pulmones le vamos a meter un aire con contaminación, ahí es donde entonces nuestros pulmones van a empezar a generar como algún tipo de problemática en nuestro organismo. Entonces es muy importante comenzar a tenerlo también en cuenta. O sea, no solamente es el agua, también respiramos. Total, y es un tema que o sea, debemos ser conscientes y nos toca trabajar. En Air4U tenemos como ese reto, o sea, cómo despertar la conciencia y más allá del tema económico, es eso, o sea, debemos mejorar nuestra calidad de vida. Cada vez hay retos, hay situaciones, también enfermedades nuevas que van surgiendo a medida de esta situación, pero nosotros los colombianos no actuamos hasta que no suceden las cosas. Sí, claro. No, es que te detectaron tal enfermedad, ay caramba,
¿cómo pude haberlo prevenido? No hubiera tenido un purificador de aire, o no necesariamente se hubiera ido a vivir a un lugar que no estuviera tan contaminado o algo así, pero nosotros actuamos solo cuando las cosas suceden, no antes. Pero sabes, un día hablando con unos colegas de la Universidad del CES, que son como más de esta parte médica, uno decía, no, la solución que está haciendo la gente es que se va de las ciudades para vivir, por ejemplo, en el campo. Sí. Que porque hay aire más limpio, etcétera, etcétera. Y me decía, bueno, eso depende, porque si se vas para el campo y hay zonas donde haya cultivos, pues entonces la gente también aplica pesticidas, fertilizantes, y eso también terminan siendo otro tipo de componentes que van al aire y que también nosotros vamos a respirar. Y que claro, los aires pues empiezan como a migrar y generar como toda su contribución a todo este ciclo de contaminación. Una conversación que tuve en algún momento con un decano de una facultad de ingeniería ambiental y hablábamos sobre el tema, ustedes purifican el aire, y le dije en algún momento, no, es que en el campo el aire es limpio, y me dijo, Miguel, no es así, porque también el tema de la leña emite material particulado y hace que el aire del campo no sea tan fresco como lo pintan. Entonces bueno, ahí uno se pone a pensar como muchas cosas, cómo hacer para que el aire esté limpio, cómo podemos trabajar en ello, pero hay camino por seguir. Y digamos aquí lo que estamos haciendo pues precisamente es eso, cómo brindar esas herramientas para que nosotros podamos respirar un aire mejor, que ayude a mejorar nuestra salud y nuestra productividad, como tú lo decías. Bueno, aquí ya voy a tocar, Mónica, es cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Yo tengo en mente P4G del 2023, cuando se realizó acá en Colombia. Me acuerdo de una persona que estimo mucho, se llama Francisco Franco, que trabaja acá en EAFIT, ahí en Pacho. Sí. En esos momentos de networking, de todos estos eventos, me lo encontré así random. Él me preguntó qué me dedicaba, yo le dije que tenía una startup, que trabajábamos para desarrollar soluciones para mejorar la calidad del aire. En ese momento no trabajábamos temas de sensórica, de monitoreo, y Pacho me dice, te tengo la persona. Y recuerdo que va y te busca. No, claro, y Sí. va y me saca, me coge de la mano y es que venga, tienes Sí. que conocer a alguien. Sí. Sí, así es, Pacho. Y ahí fue donde nos presentó y Sí. empezamos a hablar. Me mostraste el sistema de purificación que tenías en ese momento, Sí. y te mostré, pues te empecé a explicar como la tecnología que habíamos desarrollado aquí desde la universidad. Sí. Ese fue como nuestro primer encuentro. Total, ahí de una me generó interés, como no, pues interesante. Siempre he sido muy académico, siempre me ha gustado la investigación, leer, estudiar, y desde muy joven mi deseo fue también crear empresa. Vengo de una familia emprendedora también, ya como yo quiero tener mi propia empresa. Y partiendo de este hábito de estudiar y también de este deseo, en algún momento dije, qué bueno tener una alianza con una universidad, porque siento que la universidad construye conocimiento y la empresa pues ya se debe encargar de pulirlo para venderlo al mercado. O sea, digo que las universidades y las empresas se complementan perfectamente. Incluso a veces las empresas hacen investigación, que está perfecto, pero considero que nos podemos apoyar mucho en las universidades del proceso que se viene haciendo, porque tú decías algo, no es que nosotros luchamos por conseguir recursos, que a veces no los consiguen tan fácil, y más que todo en Colombia. Y nosotros igual como qué cosas novedosas hacemos, porque el mercado cada vez va cambiando, y si uno no se actualiza, está condenado a morir, desafortunadamente. Entonces ahí siento que vamos en caminos separados, pero cuando tú llegaste me comentaste, dije, pues ¿por qué no miramos la manera de involucrar lo que vienen haciendo a Air4U? Que te soy muy sincero, antes no era tan amigo de los filtros, porque los filtros siempre era más que tema científico algo, era el tema como el diferencial del producto en ese momento. Para el cliente no es que tú no necesitas cambiar filtros y todo esto, pero acá viene una propuesta de valor que ustedes están generando, y es un filtro desarrollado en Colombia. Siempre que nos hablan de filtro, hablan EPA. Incluso con los clientes que he llegado a tener contacto me dicen, no, es que yo lo quiero filtro EPA, y siento que el filtro EPA está en el mindset de las personas, pero ustedes están desarrollando un filtro mucho mejor, más efectivo, que lo han probado incluso en el metro de Medellín. O sea, no es un filtro que no se ha testeado y que es incluso más económico por la composición, el material, todo puede ser más económico. Entonces eso me generó mucho interés, y esto no fue de la noche a la mañana, esto fue un proceso, duramos casi año y medio
sino estoy mal como para lograr esta alianza, que me siento muy contento de que hayamos podido conectar y hayamos podido lograr esto, y pues tener una alianza con Borum, con la Universidad AFIT, que es líder en temas de investigación, de desarrollos de estos temas de tecnología de calidad del aire, pues fenomenal. Entonces me encanta esta alianza que tenemos, Mónica, y quiero aprovechar para preguntarte qué es Borum, cómo una investigadora partió a crear una startup. Bueno, Boton es un spin-off. Este spin-off, pues recientemente ya tenemos la personería jurídica. Nosotros ya llevamos un buen rato intentando crearla como una empresa, ¿cierto? Llevamos muchísimo tiempo, digamos que ahí yo he tenido como ciertos temores, porque claro, yo soy profesora, ¿cierto? Entonces, no, digamos que ponerme en el rol de empresaria pues amerita pues unos esfuerzos adicionales, pero digamos, ahí empezamos, nosotros llevamos una investigación, en esto llevamos pues ya más de 10 años aproximadamente, que esto empieza como con preguntas de investigación, desarrollo de materiales, empieza con preguntas muy particulares desde el punto de vista de cómo empiezo a trabajar materiales como para ciertos contextos y entender como qué le pasa al material. Y ahí empezamos como a desarrollar lo que nosotros en el laboratorio llamábamos desarrollo de nanofibras, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar con diferentes materiales, modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya cuando empezamos a desarrollarlas, a entender como el proceso, a entender la teoría, aplicarla, nos dimos cuenta que había una serie de aplicaciones porque las empezábamos a tener, ya a fabricarlas, a salir unas hermosas y dijimos, ¿y esto qué aplicaciones puede tener? Entonces ya en ese momento, lo mencionabas ahora, que Medellín tiene una particularidad y es que como 2 veces al año ocurre como un fenómeno muy particular debido a la forma como es la ciudad y empiezan a ocurrir como unas inversiones ahí como en los flujos del viento y hay una concentración del material particulado como en esas 2 épocas del año. Entonces en ese momento con unos estudiantes de ingeniería de diseño empezamos, yo les decía, ya tenemos esto, ¿qué productos podríamos hacer con estas membranas que tienen una capacidad que pueden ser filtros? Y los chicos en ese momento empezaban a plantear como digamos dentro de su formación algunas estrategias y algunas propuestas de diseño donde se podrían aplicar, serían cosas muy interesantes. Y en ese momento llegó la pandemia. Entonces nosotros ya teníamos un prototipo de unos sistemas de filtración personal. Llegó la pandemia y llega como esa crisis de que no existían, de que había dificultades de abastecimiento de lo que eran como los tapabocas y las mascarillas. Entonces nos dimos en la labor de empezarlos a fabricar nosotros mismos, ¿cierto? Y eso fue como unos días muy duros. Y ahí, perdona que te interrumpe, te quiero preguntar, porque en ese momento era limitado fabricar cosas. Sí, claro. En ese momento también nosotros nacimos, o sea, nacimos formalmente y la gente nos empezó a pedir cosas y había limitación de materia prima, porque no había importaciones. ¿Cómo pudieron ustedes resolver eso? Bueno, digamos que ahí nosotros, teníamos en nuestro laboratorio, teníamos, digamos, los insumos para fabricar lo que estábamos haciendo, porque tenemos la gran ventaja y es que como somos universidad, grupo de investigación, partimos desde desde cero, o sea, nosotros mismos los hacemos, entonces teníamos como empezar desde ahí. Y afortunadamente, digamos que la universidad nos acompañó demasiado, tramitando permisos y demás para podernos, por ejemplo, por lo menos como circular. Entonces aquí venía Andrés, que Andrés pues es una historia muy bonita, ahora es mi socio, antes era fue mi estudiante, uno de los como auxiliares asistentes de investigación y ahora es mi socio. Entonces Andrés entonces se movilizaba, entonces el permiso, que si podíamos estar, no podíamos estar juntos, entonces nos hablábamos como desde metros de distancia y ahí entonces empezamos a desarrollar y empezamos a escalar lo que teníamos. Digamos, tuvimos como la gran fortuna de que nos aprobaron como una propuesta de ese escalado, de lo que ya teníamos, hacer el escalado. Nos costó mucho escalar, fue como un dolor de cabeza bastante, además teníamos que escalar en un corto tiempo y generar como esos resultados, nos costó muchísimo. Finalmente lo conseguimos y ya teníamos como un producto que decimos, bueno, esto, ¿cómo más podemos empezar?
Entonces ahí tuvimos un acompañamiento también muy importante de la universidad, del equipo de innovación, del equipo de transferencia de tecnología de la universidad. Ahí pues el acompañamiento de Melissa, Natalia, de Meli, Mariana, todo el equipo. Empecemos a pensar esto como un modelo de negocio. ¿Qué podemos hacer? Entonces ahí empezamos a estructurarlo como un modelo de negocio y ya finalmente pensar en, creemos esto como una spin-off, ¿cierto? Que es una empresa de resultados de investigación. Ya hoy en día eso es Bottom, entonces tenemos una empresa que digamos tiene como 3 grandes líneas de negocio, que son una que es tecnología de membranas, donde tenemos tecnologías de membranas que son para filtración de aire, ¿cierto? Hay otras membranas con otras particularidades de agua, etcétera. También ofrecemos servicios especializados y nuevos desarrollos. Interesante, me gusta la historia, o sea, cómo la investigación nació un negocio. De una parte del mundo de los negocios, no, yo tuve una idea, de pronto sí, uno de pronto estuvo en algún sector y algo y uno toma esa idea, pero aún así como para profundizar la idea yo considero que necesita investigación y eso es lo que a muchos nos ha faltado, pero ustedes siento que fueron por el camino correcto. Fueron 10 años de investigación previa para poder lanzar un producto que hoy en día pues es muy, muy prometedor. Bueno, Mónica, pues ya para ir cerrando este primer capítulo de Air4U Podcast, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes con lo que vienes trabajando de la investigación con Bottom, con esta alianza con Air4U? Bueno, desde el punto de vista de la spin-off, pues, nuestro gran expectativa, nuestro gran reto es crecer. Por ejemplo, ahora algo que yo quiero muchísimo dentro de lo que sea nuestra spin-off, ¿cierto? Es que las personas que estén ahí sean como esas personas también que se han formado, que se han gestado en nuestro laboratorio. Entonces, por ejemplo, a mí la historia de Andrés me parece fantástica porque Andrés empezó con nosotros desde el sexto, séptimo semestre de ingeniería de materiales, hizo su maestría, ha acompañado pues como en todas las locuras de hacer proyectos, desarrollar cosas, y hoy pues yo lo digo supremamente orgullosa que es mi socio en la empresa, y así quiero que muchos más de los que se están graduando, pues ahora próximamente quiero que en próximos meses se va a graduar una de nuestras estudiantes de doctorado que también se vincule allí, porque la idea es que todo ese conocimiento que hemos generado lo podamos apalancar para generar y desarrollar como estos nuevos productos, porque para mí hay una cosa muy clave, Miguel, y es que para nosotros la teoría es la mejor práctica. Entonces poder aplicar todo lo que hemos aprendido, toda esa teoría que tenemos es muy importante y lo más esencial. Entonces ahí eso es como de nuestros grandes retos desde Bottom, hacer como esa integración como con las personas que tenemos, como ese gran talento que tenemos, crecerlas, ¿cierto? Tener como unos focos muy específicos para poder crecer, y ahí es donde la alianza con ustedes nos encanta, realmente nos encanta, nos ha fascinado, y algo muy chévere, Miguel, que a nosotros nos gusta mucho, y es que como dicen los chicos, como dicen los estudiantes, nos copiamos, ¿cierto? Es decir, tú tienes un interés, nosotros tenemos un interés y hemos podido hacer ese match, ¿cierto? Y un match que ha generado una sinergia muy interesante. Y es que, por ejemplo, cuando se crean el desarrollo, la tecnología que ustedes tienen, más la que nosotros tenemos, claro, estamos ofreciendo un purificador con unas características muy especiales. Ahora mencionabas lo del EPA, que de pronto no terminé mencionándote ahí algo particular de ello, y es que son sistemas de filtración tradicionales, son los de alta eficiencia, ¿cierto? Lo que nosotros fabricamos tiene unas eficiencias iguales o hasta superiores. ¿En qué sentido? Los EPA son fabricados con materiales supremamente frágiles, muy rígidos, es decir, simplemente en un problema de la instalación, es un vidrio, lo pueden quebrar, entonces generarle un hueco, una perforación, y ahí se pierde su principio que era generar esa filtración. Nuestros sistemas son absolutamente flexibles. Entonces, por ejemplo, nuestros filtros te dan a ti una gran opción desde el punto de vista del diseño. Total. Puedes generar como unos purificadores de aire con unos diseños
muchísimo más como orgánico, sin una interacción o una interfaz con el usuario, muchísimo más amigable, que eso puede ayudarme también como a atraer esos usuarios o esas personas de cara a, mira este tipo de sistema de purificación, mira como este diseño que se ha podido obtener con él, que pueda generar como esa atracción a la persona para que lo puedan usar y se le pueda ver como ese tipo de beneficios que puede tener. Entonces los beneficios que tienen nuestras fibras son mucho más allá del EPA y es flexibilidad, capacidad en el diseño, mejoras de diseño, como grandes alternativas. Además es que hay un punto, Miguel, que es como algo que quisiera que en nuestra alianza potenciemos muchísimo más, y es que los filtros son una membrana pasiva, o sea, y así se ha pensado, o sea, el filtro es como una tela que se pone simplemente para que quede ahí material contaminado retenido y que simplemente me purifique el aire. Pero la idea es que sigamos pensando muchísimo más allá, generar como sistemas filtros activos para cómo descomponer estos VOCs, cómo eliminar microorganismos. O sea, y ahí es donde esta relación con nosotros, que desde nuestro lado nos encantan como los retos de cómo promuevo nuevas propiedades, nuevas características desde el punto de vista del material, Sí. y del lado de ustedes, cómo las podemos aplicar a un producto que lo podemos cada vez ir mejorando y llevando a otro nuevo nivel. Entonces creo que esta alianza a nosotros nos gusta mucho porque nos permite soñar, ¿cierto? Digamos que yo aquí tengo como dos sombreros, como de profesor e investigador y también como de ahora en este nuevo rol de empresaria, ¿cierto? Entonces me pongo como esos dos sombreros así cada 3 segundos y es fantástico. O sea, desde la investigación podemos hacer cosas de cara a como estos nuevos negocios. No, interesante. Y estamos, o sea, súper conectados, por eso me encanta también esta alianza. Y nos sentimos en Air4U muy afortunados, y a nombre propio también muy afortunado de tener esta alianza. Y sé que vamos a hacer grandes cosas. Y en Air4U nosotros no nos queremos casar como con una tecnología, te somos honestos. O sea, sí, hemos manejado Ozono, que ha sido digamos, como la tecnología para el tema de los microorganismos más eficientes. Pero si hay algo en el mercado mejor, nos adaptamos, porque el objetivo es brindarle una solución a los clientes efectiva. Y siento que lo que estamos haciendo ahorita con ozono y con nanofibras es efectivo, porque el ozono elimina microorganismos y las fibras ayudan a eliminar el material particulado. Los VOCs también ayuda con el tema de microorganismos y hace que el aire salga limpio, o sea, totalmente limpio. Atrevámonos a decir eso, porque estamos utilizando dos tecnologías altamente eficientes. Pero a lo largo de este camino pueden haber más tecnologías y ustedes también sé que están explorando otras que puedan ayudar precisamente a que cada vez el aire que respiremos sea más eficiente. Y quiero cerrar con esto, y creo que es para más hacia los empresarios, como ¿por qué los empresarios deben buscar las universidades y deben buscar este tipo de alianzas? ¿Tú por qué crees, Mónica? Bueno, digamos que ahí hay algo, ir a lo que te decía ahora. La mejor práctica es la teoría, ¿cierto? Y donde entendemos y manejamos la teoría es en las universidades. Bueno, también existen muchas empresas que ya por su bagaje y su trayectoria lo han conseguido, sí, ¿cierto? Pero digamos que una de las cosas es ese relacionamiento universidad-empresa-estado, tiene muchísimas aristas, ¿cierto? Son muchas aristas las que hay ahí. Simplemente ahí es generar como los lazos de confianza, como vencer. Yo a veces pienso que incluso pueden ser como hasta como pueden ser malas comunicaciones, malos entendimientos, ¿cierto? Pero los lazos de confianza que se pueden generar y que se deben fortalecer y se deben gestar, sería lo más importante para realmente estrechar como el relacionamiento, porque tener como esa relación universidad-empresa fortalece muchísimo. Total. La tercera línea, que es la sociedad. Y siento que EAFIT lo ha hecho muy bien. Ya tiene alianzas con Argos, tiene alianzas con Sofasa Renault, tiene alianzas con Bancolombia, otras empresas. Pero para mí es como el único caso de relevancia en el país. Y yo creo que la invitación es que pues, tanto las universidades como las empresas también se acerquen para generar esas alianzas y no trabajemos en caminos independientes. No, una genera precisamente la teoría del conocimiento para que nosotros los empresarios las despleguemos y las podamos poner en marcha. Entonces es como la invitación. Y bueno, Mónica, nada, muchísimas gracias por este espacio. Muy chévere hablar contigo. Me encantó esta conversación.
este primer podcast de Air for You. Siento que fue muy dinámico, muy ameno. Entonces, agradezco la alianza que tenemos, agradezco que estés en nuestras vidas y gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, Mónica. No, Miguel, muchas gracias a ustedes. Realmente para nosotros también nos llena como de mucho agrado y mucha satisfacción. Y todos los buenos deseos para Air for You, para esta alianza y todo lo que se viene, Miguel. Igualmente, Mónica, los mejores deseos para Borom, para lo que vienes haciendo acá en AFIT, en todos tus proyectos, y enhorabuena por esta alianza. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Quiero también darle el agradecimiento a la Universidad de AFIT, quien nos facilitó este espacio para poder grabar este primer capítulo de Air for You Podcast, y los esperamos en el siguiente capítulo.